unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, vamos a dejar este tiempo en manos de Dios para que Dios nos ayude a poder no solamente, como siempre decimos, a entender la palabra, sino a que podamos asimilarla y vivirla. Porque si por más que nosotros tengamos conocimiento y no vivimos lo que Dios nos enseña, pues no hay ningún tipo de edificación, ¿no? Entonces necesitamos oír lo que Dios quiere que oigamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso la palabra de Dios nos enseña a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por este momento, este tiempo que tú nos brindas, porque eres un Dios fiel, misericordioso, porque nos está dando para disfrutar un nuevo día. Señor, gracias porque podemos aprovechar este tiempo y desear que tu palabra obre con poder en nuestros corazones. Señor, háblanos tú, ayúdanos a despojarnos de toda preocupación, de toda inquietud, de todo afán, y que podamos abrir nuestras vidas y nuestros corazones para que tu palabra de Dios nos dirija, para que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Te damos las gracias, Dios, por este momento específico. Te pedimos que todo cuanto hablemos y oigamos sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan. Venimos estudiando este Evangelio que nos está enseñando tantas grandes verdades y que es importante ver o recordar el propósito que en sí tiene, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo número 31, nos está hablando de este propósito del Evangelio. Que estas cosas están escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Este es el propósito de los 879 versículos que tiene el Evangelio de Juan. Así que todo tiene que ver cómo tú y yo creemos lo que estamos oyendo, creemos lo que estamos leyendo. Así que hay algo más profundo, interno, que lo que tú y yo pensamos que solamente son nuestros oídos físicos. Tiene que ver con una vida interna que se presenta ante Dios de una manera quebrantada, donde Dios dirige, Dios controla y nos lleva y nos guía, como hemos orado hacia toda la verdad que tiene que ver con su palabra. Pero en el Evangelio de Juan, el capítulo número 5, donde nos encontramos en un bloque de los versículos 25 al 29, y
aquí hay algo importante que en esta mañana tenemos que hablar y tenemos que tocar un poco, porque estamos ante un pasaje sumamente relevante, rico, edificante, y por ello vamos a tener que hablar un poco de la doctrina de la resurrección, porque el texto nos lo enseña, y no sería muy sabio si simplemente lo pasamos por encima y no sacar lo que el texto nos está llevando a sacar. Y es que necesitamos entender, interpretar este texto, pero en base a la doctrina que nos está enseñando aquí. Y específicamente tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Entonces nosotros hemos de saber que cuando la Biblia nos habla de la palabra resurrección, hay dos partes que nos enseña, y es la parte del cristiano, en la cual hay dos resurrecciones, y ahora lo explicaremos, y la parte del incrédulo, donde hay una resurrección. Así que cuando nosotros vemos estos versículos, tenemos que identificar a qué está aquí aludiendo el texto. Pero ese es un punto que necesitamos tener en mente. El cristiano tiene dos resurrecciones, y el incrédulo tiene solamente una. Y posiblemente diga, ¿cómo es esto? Bueno, espera un momento, y nada mejor que exponer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que realmente nos instruya y nos enseñe. La pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas es una pregunta muy antigua y que nos concierne a todos. Y esta pregunta que yo creo que cada quien de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas es la que también se hizo Job. Dice Job en el capítulo 14, versículo número 14, cuanto menos lo que enseña el libro de Job, y seguramente nos identifiquemos con esta pregunta que en algún momento tú y yo nos hemos hecho también. Y dice en el versículo número 14, si el hombre muriere, la pregunta es, ¿volverá a vivir? Hasta aquí nada más, después tocaremos la segunda parte del versículo. Pero dime si honestamente esta no es una pregunta que tú te has hecho alguna vez. Todos los seres humanos, ante la verdad de la existencia de la muerte que vemos continuamente en nuestro entorno, con personas desconocidas, en las noticias, con seres queridos. La muerte es una verdad. Y la muerte es algo existente porque el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Como enseña en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Y no por lo que hacemos, sino por lo que hemos heredado. Por supuesto, lo que hacemos también es una vida pecaminosa si no tenemos a Cristo. Ese es el propósito, digamos, del pecado. Morir. No solamente la muerte física, sino que también nacemos muertos espiritualmente. Así que José preguntaba, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si tú y yo morimos, sin importar si somos o no somos cristianos, esta es una pregunta universal, ¿volveremos a vivir? Y la Biblia nos responde en una manera yo creo que contundente, con un sí. El hombre volverá a vivir. Todos los cristianos, sin importar si son creyentes, en este caso que sea cristiano, como todos los inconversos que no son cristianos, todos volveremos a vivir un día. O sea, nuestra vida no se acaba con la muerte. Eso es lo que nos está enseñando aquí también la palabra de Dios. Un día resucitarán todos los muertos. Hay un orden, ¿verdad? Hablándonos de los cristianos primariamente y posteriormente en el juicio del gran trono blanco todos los incrédulos. Pero la verdad es que todo el mundo va a resucitar. Así que la pregunta que se responde Job es la misma que tú y yo nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida o te estás haciendo en el día de hoy. Todos vivirán siempre, todos sin exclusión ninguna, para siempre, de una manera consciente. Ese es un punto importante en el tema de la resurrección. Y también de una manera individualmente. Cada quien con una conciencia en esa resurrección e individualmente también con esa verdad. Es algo que la Biblia nos está enseñando. Pero a grandes rasgos yo creo que debemos de ver lo que estamos diciendo en cuanto a algunos aspectos de la resurrección. No podemos tocar todo lo que la doctrina enseña, pero sí que tomamos algunos puntos los más relevantes
que nos ayuden a poder entender el pasaje de una manera con una base bíblica, para que no tengamos errores. Pero cuando hablamos de la resurrección, hemos dicho que para el creyente hay 2 resurrecciones. Esta es una gran verdad. Y en lo espiritual nosotros, cuando hablamos de la resurrección espiritual, hablando de los cristianos, nos está enseñando que es un tema importante, es una doctrina de consuelo, es algo que nosotros tenemos que aceptar, lo que la Biblia nos enseña, porque eso es lo que nos alentará también para que nosotros, cuando resucitemos, tengamos entendido por la palabra que Dios imparte una salvación en nuestras vidas precedentemente por lo que el Evangelio nos ha enseñado. Es decir, cuando hablamos espiritualmente de una resurrección, el cristiano, esta es la primera, es porque el cristiano estaba anteriormente muerto en sus delitos y pecados. Entonces hay una resurrección espiritual. Después habrá una resurrección física. Por eso decimos que el cristiano tiene 2 resurrecciones. Y la primera que nos está enseñando la Biblia tiene que ver con esta que es espiritual. Cada quien de nosotros que hoy en día somos hijos de Dios, primariamente nosotros hemos entendido que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos enseña también en Efesios capítulo número 2, versículo número 1, podemos verlo. Y el apóstol Pablo, escribiendo aquí desde la prisión, en Roma, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí nos está hablando de lo que ha ocurrido en cada quien de nosotros, los cristianos. Hay una resurrección espiritual porque esto nos enseña que primariamente estamos muertos espiritualmente. Por eso es que cuando estamos en Cristo, ahora tenemos una resurrección espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente. Así que la condición de todo ser humano es que está destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano, sin exclusión de nadie. Y como consecuencia hemos dicho de ese pecado hereditario de Adán y Eva, nacemos ya destituidos. En Romanos 3:23 nos enseña que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido en esa vida espiritual. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué vivimos nosotros ahora en nuestros días? De modo que ahora, ¿quién ha nacido de nuevo? ¿Quién se ha arrepentido de todos sus pecados? ¿Quién ha creído que Jesucristo es el Señor? ¿Quién ha creído que Jesucristo es el Salvador del mundo? Que Cristo murió vicariamente por él. Ahora disfruta de una nueva vida en Cristo. Ahora es un ser humano que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. En el contexto de Efesios 2, unos versículos más adelante, hemos leído el 1, en el versículo número 5 y 6, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un asunto de gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En quién? Con Cristo Jesús. Este es un texto que nos está hablando de lo que ha acontecido en ti y en mí, en los hijos de Dios. De esta primera resurrección en la vida del creyente. Estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora está vivo. Antes estamos muertos con respecto, o estamos muertos en el sentido de nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos muertos con respecto al pecado, pero vivos para Dios. Así que hay infinidad de textos que nos enseña esta gran verdad, y entre ellos tenemos un pasaje que seguro todos conocemos, en 2 Corintios 5:17, cuando el apóstol Pablo nos enseña de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es que ha acontecido
un nuevo nacimiento. Nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas porque ha habido una resurrección espiritual. Hemos nacido de nuevo. Dice en Romanos capítulo 6, versículo número 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí en el contexto el apóstol Pablo está hablando de lo que es también el bautismo en agua, y dicho sea de paso, hay algunos de vosotros que habéis recibido a Cristo y que tenéis el anhelo, el deseo de obedecer lo que la palabra enseña tocante al bautismo en agua. Estamos esperando el día para hacerlo, pasajes que hay que leer, reunirnos y explicar algunas cosas, pero sobre todo es un mandato de Jesús. No es algo, a veces enseña el bautismo en agua como algo que, bueno, es opcional, no es opcional. Es un mandato. ¿Y quién enseña ese mandato? Jesucristo mismo. En diferentes pasajes, pero por ejemplo en el pasaje de la Gran Comisión, cuando dice a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando. No solamente enseñar, sino bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en agua. Si tú te das cuenta, el texto empieza con un imperativo y sigue siendo imperativo, son mandatos. Así que el siguiente punto de los que habéis recibido a Cristo es el bautismo en agua. ¿Y qué es el bautismo en agua? No somos salvos por el bautismo en agua, ni el agua lava nuestros pecados, ha sido la sangre de Jesucristo, pero es un símbolo, es un paso de fe y obediencia que nos identificamos con la muerte de Cristo, con su sepultura y también con su resurrección. ¿Para qué? Para que andemos en novedad o en nueva vida. Hay una resurrección espiritual, ¿verdad? Resucitamos para andar en nueva vida. Y esto es lo que Pablo trata de enseñar también tocante a este paralelismo, tocante a lo que es el bautismo en agua con lo que el creyente experimenta en ese nuevo nacimiento. Ahora bien, hemos hablado espiritualmente a grandes rasgos de lo que acontece en la vida del creyente, pero también en la vida del creyente hay una segunda resurrección. Va a haber, esta no ha acontecido, va a haber una segunda resurrección. Entonces, lo físico, los cristianos, los creyentes, confiamos que con el paso del tiempo, conforme va pasando los días, los meses, los años, nuestros cuerpos terrenales un día irán ¿a dónde? Al polvo, pero no quedarán ahí, sino que nos está enseñando también que recibirá en la resurrección cuerpos glorificados, esos nuevos cuerpos semejantes al de Cristo cuando resucitó. Así que también nos está enseñando no solamente la resurrección espiritual tocante a lo que es una nueva vida en Cristo, sino que también nos está enseñando lo que va a acontecer a todos los cristianos, a la iglesia de Cristo. Y lo que va a acontecer es que recibiremos cuerpos glorificados. Recibiremos esos nuevos cuerpos cuando Cristo transforme, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra. Dice en Filipenses 3:21, nos lo enseña de una manera más extensa. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos pasajes como 1 Corintios capítulo número 15, que el contexto tiene que ver con la resurrección de los muertos. Tenemos pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo número 4, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Entonces eso que va a acontecer, nosotros vamos a recibir cuerpos gloriosos cuando Cristo nos lleve. Todos a una la iglesia será resucitada, los muertos en Cristo primero.
y después lo que hayamos quedado. Es decir, cada quien de los que parte o han partido a este lado de la eternidad con Cristo, están esperando esos cuerpos gloriosos que solamente acontece en la resurrección. Y también los que queremos, si fuera el caso, en este tiempo vivos, va a acontecer lo mismo. En el cielo no se puede entrar con el cuerpo que ahora nosotros tenemos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15:50. Así que necesitamos tener esos cuerpos gloriosos. Entonces esta es una resurrección que también nos está enseñando que físicamente tomaremos ese cuerpo glorioso. No es algo solamente para este tiempo, sino que esperamos ese resultado. Estamos esperando que cada quien de nosotros estemos preparados para disfrutar la resurrección con cuerpo glorioso, para disfrutar posteriormente. Son cuerpos que se adecuará para vivir el milenio también. Todo tiene acontecimientos. Ya hemos dicho, estamos estudiando en escatología los acontecimientos tocante al pensamiento pretribulacional, premilenarista. ¿Verdad? La iglesia resucita. Y hay dos acontecimientos en el cielo, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Entre tanto hay 7 años de tribulación en la tierra. Esos cuerpos en la resurrección de los muertos que entran en el cielo para el tribunal y para la boda, son cuerpos gloriosos desde el momento que son levantados del polvo. Así que están preparados para también cuando Cristo venga en su segunda venida, después de la batalla del Armagedón y el juicio de las naciones, la iglesia, el pueblo de Dios, entre en el milenio. La iglesia entrará con esos cuerpos gloriosos. Los que pasen de la tribulación que sean salvos, no. Así que nosotros tenemos grandes y verdades bíblicas para poder aceptar y creer lo que nos está enseñando la Biblia tocante a todo lo que estamos tratando de ver tocante a la resurrección. Y no solamente para el milenio, esos acontecimientos, sino también para el estado eterno. Por toda la eternidad tendremos esos cuerpos gloriosos. Apocalipsis capítulo número 21, Apocalipsis capítulo número 22. Ese será el estado eterno que tú y yo tengamos por toda la eternidad. Cuerpos gloriosos. Así que esto es algo que debemos también de enfatizar. Ahora hablemos de otra resurrección, en este caso. Hemos visto dos del cristiano, pero tenemos que ver la de los incrédulos, la de los inconversos. Ellos solamente tendrán una sola resurrección. Una sola. Todos los muertos de todas las épocas, de todos los tiempos, que hayan muertos en Cristo, están esperando esa resurrección. Y esa resurrección acontecerá después del milenio, en el juicio del gran trono blanco. Ahí resucitarán todos los muertos inconversos. Los incrédulos solamente tendrán una sola resurrección. Vamos a Apocalipsis capítulo número 20, para que no sea yo el que diga, sino la Biblia. Y también es importante ver que la Biblia nos está enseñando que esa resurrección que tengan los que han partido en Cristo, tendrán esa resurrección para experimentar lo que tiene que ver con esa sentencia final, precisamente ante ese gran trono blanco. Así que ellos también experimentarán ese castigo. Y eso será como consecuencia de no haber tenido previamente una resurrección espiritual. Dicho con otras palabras, eso acontecerá para todos aquellos quienes no hayan nacido de nuevo. Por eso Jesús enfatizó tan grandemente con Nicodemo y con todos los hombres a nuestros días: os es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, sin que primariamente haya este acontecimiento de la resurrección espiritual, solamente el hombre está destinado a esa resurrección única en este tiempo del juicio del gran trono blanco, para pasar toda la eternidad en un lugar que la Biblia llama infierno. Que dicho sea de paso, hoy en día se predica poco del infierno, pero Jesús es lo que más habló. Es una verdad bíblica. Y no tenemos que tener miedo los que estamos en Cristo Jesús.
Yo cada vez que escucho sobre el infierno, doy más gracias a Dios por haber tenido misericordia, por haberme permitido escuchar el Evangelio de Cristo y por haberme salvado, aunque es por gracia, pero por el único medio de la fe, haber querido lo que Cristo hizo a mi favor. Él murió en mi lugar. Entonces, ¿cuál es el problema para los cristianos? No debería ser ninguno, si estábamos en Cristo. Y para los que no, pues algunos dicen, no, lo que está tratando es de asustar. Ojalá se asustara al pecador con el infierno. Pero son unos días donde el pecador está tan endurecido en sus corazones, tienen corazones como diamante de endurecimiento, que para ellos el infierno es como una marca de ropa. No tiene ningún sentido. Hoy tiene una, mañana es otra. No provoca ese tipo de miedo o temor que 2, 3 décadas, yo recuerdo que escuchar del infierno era algo que tenía un respeto hoy. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo número 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el hecho de que no se esté predicando de manera usualmente y repetitivamente la doctrina del infierno, o no se está haciendo énfasis a nuestros días, o no haciendo mucho hincapié, eso no significa de que no sea una verdad bíblica, lo es. Y nada más que tiene que leer tu Biblia para saberlo, que es verdad. Pero aquí hablando de la resurrección de los incrédulos, que solamente tendrán una resurrección, también es enseñada en la Biblia nos la enseña. Así que de modo que los incrédulos también experimentarán esa resurrección física. Enfrentarán esa sentencia final ante el gran trono blanco. Y dice en Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una verdad doctrinal que nos está enseñando la Biblia, aunque es para un tiempo futuro y cronológicamente la escatología es después del milenio físico en esta tierra literal. Esto sigue alertando, mejor dicho, a los hombres que no conocen a Cristo, que esto es lo que les espera. Van a tener una sola resurrección, pero van a tener la segunda muerte. Cuando el cristiano, el hombre que nace 2 veces, morirá una sola vez. Nosotros nacemos los cristianos de nuestras madres, es una muerte física, nacemos un nacimiento físico, y también tenemos el nacimiento espiritual, son 2 nacimientos. Así que porque nacemos 2 veces, vamos a morir una sola vez. Sin embargo, el incrédulo nace una sola vez de sus madres físicamente, y por no haber nacido de nuevo esa segunda vez, hablando espiritualmente, morirán ¿cuántas veces? 2 veces. Resucitarán, pero después del juicio volverán a ese lugar, al infierno. Serán lanzados al lago de fuego. Así que es importante entender también lo que la Biblia nos está enseñando con respecto a ello. Y ellos también tendrán esos cuerpos que se adecuará también a ese castigo eterno en el lago de fuego. La enseñanza de la resurrección, hemos dicho, es muy antigua. Y desde el libro del Génesis nosotros podemos ver que ciertamente es una gran verdad que enseña la palabra de Dios desde el principio del libro del Génesis. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, vamos a ir por un momento a Génesis capítulo número 22, a punto de sacrificar a su hijo Isaac,
en el capítulo número 22, versículo número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí podemos ver que Abraham confiaba en que él junto con Isaac volverían del sacrificio. Y es importante porque Abraham, nosotros podemos ver que estaba dispuesto a matar a su hijo, porque según el autor del libro de Hebreos, Abraham estaba confiando en que Dios le levantaría de los muertos. Ya Abraham nos está dando la enseñanza en el libro de Génesis de que si él tenía que sacrificar a su hijo Isaac, sabía que Dios le resucitaría. Que Abraham ya creía y enseñaba por medio de este libro la resurrección de los muertos. Mira cómo nos enseña en Hebreos capítulo número 11, cuando trata el asunto en su contexto de los héroes de la fe, en el versículo número 17, hablándonos de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas dice que ofrecía ¿a quién? Su unigénito. Pero dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué acontece en el versículo número 19? Pensando. Abraham estaba pensando en ese acontecimiento, en ese tiempo, pensando que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham dice, bueno, tengo que matar a mi hijo Isaac, Dios lo demanda, pero yo sé que Dios le va a levantar de entre los muertos, porque Dios es poderoso para ello, es el único quien puede hacerlo. Así que la fe de Abraham se refleja también en otros muchos santos del Antiguo Testamento, no solamente en Abraham. Antes estuvimos hablando también de la pregunta de Job, en ese ejemplo. Me gustaría ahora responder con el texto completo. Job responde a su pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta. ¿Qué responde Job de la segunda parte del versículo que dije que después leeríamos? Dice, todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué es lo que esperaré? Hasta que venga mi liberación. Trata de la resurrección. Hasta que sea liberado este cuerpo de carne. Más adelante Job expresa ampliamente su creencia de la resurrección del cuerpo. Dice en el capítulo 19, versículo número 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que Job tenía la misma verdad en su corazón que tenía el patriarca Abraham. De la misma manera también Daniel, y vamos a dejar ya ejemplos. Pero Daniel en el capítulo 12, versículo número 2, nos enseña la misma verdad. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por tanto, tengamos seguro que cuando tú y yo muramos, vamos a volver a resucitar, a vivir. Esa es una verdad. Aquí Daniel nos ha dicho otra gran verdad. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Nuevo Testamento, de manera más extensa, no nos vamos a meter en ello, y copiosa, también se enseña sobre las resurrecciones. Sin embargo, solamente vamos a tratar estos versículos en Juan 5, 25 al 29. Nos están ilustrando estas grandes verdades y presenta esta resurrección espiritual en la vida del creyente, pero también nos está hablando de una resurrección física en estos versículos que a todos los hombres les espera. Nosotros vamos a tratar solamente hoy 2 versículos. No nos dará tiempo a más.
creo yo. Entonces vamos a tratar con lo que nos enseña el versículo 25 y 26. Y aquí nos está enseñando Jesús sobre una resurrección espiritual. Aunque también podemos ver una resurrección física para con el creyente. Pero como que el texto alude más, es más cercano a lo que ha acontecido en la vida del creyente. Ha nacido de nuevo. Ha oído la voz de Cristo cuando estaba muerto en sus delitos y pecado. Dice los versículos 25 y 26, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estos versículos nos están enseñando sobre esta resurrección espiritual, un nuevo nacimiento que ha acontecido en la vida del creyente. Pero para una mejor comprensión he tratado de dividir esto en 3 puntos y poder tomar una buena aplicación al final de cada clase, como siempre hacemos. Tocante a esto de las resurrecciones físicas y espirituales, vamos a dividirlo en 3 aspectos, 3 puntos que nos van a enseñar cada una de ellas. Primero tiene que ver con quiénes o las personas que resucitan. Ese es el primer punto. Después trataremos con el poder de quien le resucitó. Segundo punto. Y después miraremos el propósito también de la resurrección, con el fin de que nosotros podamos aplicar a nuestras propias vidas la verdad de lo que estamos aprendiendo. Si no, no tendría ningún sentido si solamente estamos oyendo y nos empapamos, ¿verdad?, espiritualmente de textos bíblicos en nuestras cabezas, pero después ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer frente al mensaje que hemos escuchado. Para que eso no acontezca, me gusta siempre tomar aplicaciones, y lo hago en mi propia vida, a ver qué es lo que Dios me habla, qué yo voy a practicar con lo que Dios me está enseñando. Estoy convencido que es la manera en cómo debemos de leer la Biblia. No solamente leer por leer, levantarnos, dejar nuestras Biblias y vivir nuestro diario vivir sin que lo que hayamos leído haya demandado de nuestras vidas una aplicación, una experiencia, una vivencia, una obediencia a lo que Dios nos enseñó por medio de su palabra. Así que veamos, por tanto, el primer punto, las personas frente a la resurrección. El versículo 25 nos enseña, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren. No se está hablando de personas. Y los que la oyeren vivirán. Aquí nuevamente vemos esta garantía y confiabilidad de las palabras de cierto os digo, que Jesús usó repetidamente. O amén os digo. O en verdad os digo. Sin ningún atisbo de duda os digo. 100% os digo esto. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Toda la verdad, con todo el peso de la verdad, es lo que Jesús trata de enseñarnos. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Nosotros preguntamos al texto para que sea el texto quien nos responda. Recordamos siempre, pregunta al texto. Si no preguntamos al texto, no vamos a ser enseñados en base a la respuesta de lo que el texto nos enseña. Así que debemos hacer muchas preguntas a lo que leemos, porque el propio texto nos va a contestar. Y si nosotros vemos después de este amén, Jesús dice algo bien claramente. Y lo primero que empieza a decir a los hombres, viene la hora y ahora es. Aquí hay un tiempo de la historia en el cual es diferente a todo lo que ha acontecido. Jesús está en el mundo. Él es el Verbo encarnado. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, creyeron en su nombre. Dice que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el tiempo de Jesús. Y no solamente en el tiempo del primer siglo de la era cristiana, sino con la misma verdad para cada quien de nosotros que estamos escuchando el Evangelio. Ahora viene tu hora. Cristo está hablando a tu corazón.
Es la hora ¿de quién? De los creyentes, de los que han creído. Pero también puede ser la hora tuya si aún no has creído en Cristo. Ese es el privilegio que tienes. Aquí nos está hablando de esta resurrección espiritual. De cierto, ¿verdad? Os digo, viene la hora y ahora es. Ahora es. Hemos dicho que en ese sentido, nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero algo ocurrió en nuestra vida en ese ahora. Ahora ha sido. Ahora puede ser. Ahora es tu tiempo. Escuchando el Evangelio de Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él hemos leído que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ha habido una hora en nosotros los cristianos. Una hora con esa garantía de que Jesús dijo, de cierto os digo. Vino la hora, has aprovechado y ahora es el tiempo de escuchar su voz, su palabra. Así que en este sentido nosotros podemos ver que Jesús nos está enseñando sobre esta resurrección espiritual. Pero el texto, ¿qué más nos sigue diciendo? Bueno, el versículo número 25 dice, cuando los muertos oirán ¿qué? Dice, oirán la voz. Pero ¿la voz de quién? La voz del Hijo de Dios. Pero mira lo que dice, y los que la oyeren vivirán. Así que aquí nos está enseñando algo muy importante en esta parte del versículo. Cuando dice los muertos oirán la voz. Ahora bien, hemos dicho, se puede interpretar de dos maneras. El que muere en Cristo, cuando oiga la voz de Cristo, resucitará de entre los muertos. Pero lo que más saluda el texto, lo que más peso parece que tiene, es con esta resurrección espiritual que ha acontecido en nosotros sin descartar la otra. No es malo que la tengamos también en mente. Pero aquí nos está hablando de lo que ha acontecido con un muerto que ha oído la voz del Hijo de Dios. Un muerto espiritual que ha oído la voz de Cristo. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así que podemos ver de manera enfática y poder apreciar no solamente lo que estamos viendo tocante a los muertos espiritualmente, sino que ahora estamos vivos para Dios. Nos ha enseñado lo que no éramos, pero ahora lo que somos. Estamos vivos para Dios. Algo ha acontecido en nosotros porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos oído la voz del Hijo de Dios. Y en ese oír, que implica obediencia, ahora vivimos. ¿Y vivimos para quién? Para Cristo. Estamos muertos con respecto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Ha habido un milagro en quienes hemos oído esa voz, la voz de Cristo. Aquí también podemos ver la manera en cómo hemos recibido esa vida espiritual, nos enseña el texto, y ha sido como nos enseña, oyendo la voz del Hijo de Dios. Ahora bien, aquí surge una pregunta. Yo cuando leo este pasaje y anoche haciéndome preguntas en cuanto a lo que estaba estudiando, ¿cómo hemos oído la voz del Hijo de Dios? ¿A qué hace referencia la Biblia cuando nos está enseñando el que oye la voz del Hijo de Dios? Porque el texto nos ha dicho ya en el versículo número 25, en la segunda parte, dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo es esa voz? ¿Cómo podemos oír nosotros la voz de Dios? Esa es la pregunta. Y la Biblia nos responde que es a través de escuchar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Cuando tú y yo leemos el Evangelio de Cristo, Él nos está hablando. Tú y yo estamos escuchando la voz de ¿quién? La voz de Cristo. Alguien dijo que si queremos escuchar la Biblia, literalmente, simplemente leámosla en voz alta. Si queremos escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta.
Dios está hablando ¿a quién? Al hombre. Así que el Evangelio nos está hablando acerca de Cristo. Cristo es el protagonista del Evangelio, de esas buenas nuevas. Entonces nosotros estamos muertos en delitos y pecados, los muertos oirán la voz. ¿Cómo vamos a oír la voz? En esta mañana podemos oír la voz de Cristo. No por lo que yo estoy diciendo en su totalidad, sino porque lo que esté diciendo está en sintonía ¿con qué? Con la Biblia, con la palabra. Entonces ten por seguro que esta es la palabra de Dios y cuando leemos la palabra de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios. Dice en Efesios capítulo número 1, versículo número 13, versículo número 14, creo que es una manera muy clara, muy evidente, en cómo nosotros hemos escuchado esa voz de Cristo, del Hijo de Dios. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, nota que no solamente hemos oído la voz del Hijo de Dios, pero también hemos tenido que creer en lo que el Evangelio ha dicho acerca de la persona del Hijo de Dios, acerca de Cristo. Así que habiendo oído y habiendo creído también en Él, dice que fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que hemos oído la voz del Hijo de Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos oído el Evangelio, hemos creído lo que el Evangelio nos dice acerca de Cristo, nos está enseñando quiénes somos nosotros y cómo nos encontramos ante Dios. Y la Biblia nos está enseñando que hay gracia para todo aquel que se acerca a Cristo. Dice que Él no lo echa fuera. Ese es el Evangelio. Todo el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Así que si quieres oír la voz del Hijo de Dios, lee la Biblia. Escucha mensaje de la palabra de Dios. Pero no solamente oír, sino creer lo que la Biblia enseña. Creer significa estar convencido. Dice en Hebreos capítulo número 11 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener certeza, es tener convicción. Confianza plena en lo que hemos oído. También el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1, versículo número 23, nos enseña algo también parecido en cuanto a cómo ha sido esa voz y qué ha acontecido cuando hemos creído la voz del Hijo de Dios. Y Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea, no es una semilla de los hombres, no es una simiente de los hombres, eso es corruptible. No, dice que aquí hay algo diferente. Aquí lo que ha acontecido en el nuevo nacimiento, en esa resurrección espiritual en nosotros, ha sido algo diferente. ¿El qué? Sino de una simiente que es incorruptible. ¿Y cómo es esa simiente incorruptible? Por la, dice la Biblia, palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos renacido? Dice que es de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Hemos visto que cuando tú y yo oímos la palabra de Dios y la creemos, somos renacidos de esa simiente incorruptible. Somos resucitados espiritualmente. ¿Entendemos? Ha habido esa resurrección espiritual en nosotros por la palabra de Dios. Es como nosotros oímos la voz del Hijo de Dios y la creemos. Y en nuestra vida acontece lo que la propia palabra nos enseña. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo número 25, dice, y esta es la palabra, o sea, esta es la voz del Hijo de Dios que nos enseña en Juan 5:25. Esta es la palabra, pero que por el Evangelio, ¿qué ha acontecido en el Evangelio? Os ha sido anunciada. Más claro. Esta es la palabra del Hijo de Dios y es por el Evangelio que está siendo ¿qué? Anunciada. Así que en el Evangelio nosotros podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos que el apóstol Pablo enseña en Romanos 1,
16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es poder de Dios para salvación el Evangelio? Por supuesto que sí. ¿Es efectivo para todos? No, solamente para los que creen. Así que el Evangelio se puede oír, pero el Evangelio se debe de creer. Se debe de creer a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo vivirá por fe. Eso es lo que nos está enseñando también la palabra de Dios. Santiago nos enseña algo similar, también de lo que hemos visto aquí tocante a Pedro. Y dice en Santiago capítulo número 1, versículo número 18, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra. ¿De qué? De verdad. Nos hizo nacer por la palabra, por la simiente incorruptible. Cuando la voz del Hijo de Dios ha sido creída en el corazón del oyente, del que oye el Evangelio. Claro, ese creer tiene por implicación el arrepentimiento. Recordamos las primeras palabras de Jesucristo en su ministerio. En Marcos capítulo número 1, versículo número 15, dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Arrepentimiento y creer. Algunos dicen, ¿qué viene antes, el arrepentimiento o la fe? Los puritanos decían, van de la mano. ¿Qué importa? Si te has arrepentido es porque has creído. Y si crees que harás, te arrepentirás. Así que no busquemos polémica. Las dos van de ¿dónde? De la mano. Pero eso es lo que nos enseña. Dice en el versículo número 21, en Santiago capítulo número 1, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra del Hijo de Dios, cuando se recibe con mansedumbre, tiene el poder para salvar nuestras almas. Cuando es implantada, cuando es recibida, mas a todos los que me reciben y creen en mi nombre, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Oír y creer en el Evangelio. Así que de manera bíblica y contextual hemos visto textos explícitos que nos han enseñado cómo los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Pero hablando del propio Evangelio de Juan, el tema central del Evangelio de Juan es que Cristo vino a dar vida eterna, como hemos visto y hemos citado, a quienes estaban muertos espiritualmente. Y son 23 veces, ahí estuve contando en el Evangelio, marcando cada una de las veces que aparece esta gran verdad. Dar vida eterna a los que creen. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ahora bien, veamos el poder. Hemos visto a las personas, pero vamos a pasar al versículo número 26 y veamos el poder de esta resurrección, que es otro punto que nos está enseñando la Biblia. Debo deciros, antes hablaba con María y con Laura, digo, lo que me anima es que no funciona el fuego y vais a tardar en cocinar, es que ahora voy obligatoriamente a extender el Evangelio. Voy a quedar más tiempo no por nada, para que le dé tiempo a ella a cocinar, porque es que no tenían fuego. Veamos el poder, versículo número 26. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo, pero el Hijo puede dar vida. ¿Por qué? Porque Él mismo es la vida. En el versículo 21 ya estudiamos, pero recordamos el texto que nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué es lo que hace? Da vida. Nadie puede dar aquello de lo cual carece. Es ilógico. Pero Cristo puede dar esa vida, porque la vida está en ¿dónde? Dice Juan, en el Hijo. Por eso Él puede dar esa vida
como nos enseña la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo número 10, versículo número 10, yo he venido para que tengan algo que tú recibes, algo que Él nos da, que tú tienes, que tú puedes vivir y experimentar, para que tengan vida. Y no solamente una vida en reserva, no, sino que nos está enseñando el texto y hace un énfasis, y para que la tengan en abundancia. Así que no nos conformemos solamente con decir que tenemos vida en Cristo, sino que aquí nos habla que la tengamos en abundancia. En abundancia. Porque para eso vino Cristo. Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él vino a darnos vida abundantemente. Abundantemente. El apóstol Juan, de manera también explícita, nos está enseñando las siguientes palabras. Dice en el capítulo número 5, en su primera carta, capítulo 5, versículo 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿en quién? En su Hijo. Este es el poder que Él puede dar esta vida, en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que también esto es algo enfático que nos está enseñando el pasaje que estamos estudiando. Trata tocante a esta resurrección espiritualmente, a quienes hemos nacido de nuevo, estando ante muertos en nuestros delitos y pecados. Ha tratado con personas de las cuales hemos resucitado de nuevo en esta manera espiritual. Pero también nos está enseñando el poder que ha acontecido en esa resurrección. Nos ha dado esa vida, y una vida abundante. Dice también en Juan, capítulo número 10, versículo 27 y versículo número 28, lo que acontece con quienes son realmente aquellos que han nacido o han resucitado espiritualmente. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No es lo que nos dará en un futuro, sino lo que nos da en un presente cuando recibimos a Cristo, porque Cristo es la vida eterna. El versículo anterior, el versículo 24 del capítulo número 5, estudiamos el domingo pasado y nos habla de esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigue hablándonos de ese milagro, de esa transformación. Ha pasado de muerte a vida. Ahora estamos vivos para Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Y por último veamos el propósito. No solamente las personas, el poder, sino todo tiene un propósito. Y dice en el versículo número 25, la segunda parte del versículo número 25, y los que la oyeren vivirán. El texto es tan claro, aquí podemos encontrar un propósito. Pero mira cómo nos enseña, y los que la oyeren vivirán. Ahora, solamente los que la oyeren, esto vamos a tratar un poco. O los que la oyeren y creyesen. Jesús nos está hablando en el contexto de que este oír, por implicación, y en el griego significa también obedecer. Oír es obedecer. No solamente es escuchar con nuestros oídos, sino es obedecer con nuestros corazones. Pero el propósito está en quienes oigan la palabra o las palabras del Hijo de Dios. Estos dice que vivirán, y los que la oyeren solamente. Y aquí es importante tocante a este propósito, que vemos que es tener. Ante ha dado y recibimos y tenemos esa vida que Él nos ha dado, que es una vida ininterrumpida por nada ni por nadie. Es una vida zoe, es una vida eterna, no es una vida biológica. Para definir la palabra vida en el griego se usa dos palabras. Una es bio, que es la vida biológica, pero otra es la palabra zoe, que es la vida
espiritual. Es esa vida que Dios nos da, es esa vida eterna la que proviene realmente de Dios. Esa es la que Cristo nos está dando. Ese es el propósito, ¿verdad? Que nosotros vivamos, experimentemos esa vida, que la tengamos en nosotros. Que creamos y vivamos conforme a esa vida que Dios nos ha dado. Tiene un propósito, es experimentar, es vivir a Cristo, es hablar de Cristo, es creer a Cristo, es esperar a Cristo. Por eso quienes experimentan esta resurrección espiritual, los que experimentamos esta vida, recibimos lo que hemos dicho con anterioridad, una vida abundante de Cristo en nosotros. Sin embargo, Cristo no estaba enseñando, y aquí es lo que quiero destacar un poco, Cristo no estaba enseñando que todos aquellos, o sea, todos los que oigan el Evangelio, vivirán. Eso nos dice el texto en su contexto. Porque si no, todo aquel que oye el Evangelio se salva, pero no es por el oír. En Romanos capítulo número 10, versículo número 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero buscando un poco más el contexto más amplio para poder aclarar que no solamente es el oír el Evangelio, porque por esa regla de 3, todo el que oía es salvo, pero sabemos que no es lo que dice el texto. Aquí está hablando algo más profundo que nos enseña el texto. Y me gustaría que fuéramos a Romanos, capítulo número 10, versículo número 8. Mira lo que el apóstol Pablo enseña a los cristianos en Roma. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces tiene un contexto de la palabra de fe que el apóstol Pablo se involucra en esos predicadores. Y nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de dónde, de los muertos, serás salvo. No solamente es el oír, es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestros corazones que Dios le levantó de entre los muertos. Pero ese tampoco es el orden. Ese no es el orden de cuando tú y yo oímos el Evangelio. El orden lo sigue explicando el mismo pasaje. Porque con el corazón se cree para justicia. Y cuando se ha creído para justicia con el corazón, entonces es que dice, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. El texto es claro. Cuando digo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es lo que Pablo viene diciendo, porque primariamente hemos creído, ¿en dónde? En nuestros corazones, para justicia. Hemos creído que Dios le levantó de entre los muertos. ¿A quién? Al Hijo, cuando murió. Así que esto de por sí ya quedaría bastante clara la respuesta de que no son salvos todos los que oyeren. Pero leamos un poco más adelante lo que nos está enseñando el pasaje. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que ahora habla de los todos, no solamente que oyen, sino del que creyere en lo que ha oído. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Piensa un poco el contexto de lo que hemos dicho. Dice que con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, en el contexto significa todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Pero hemos dicho lo que ha acontecido previamente en su corazón. Ha creído para justicia. Ha creído que Dios le resucitó entre los muertos. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. El orden es creer. Recibir a Cristo en nuestros corazones. Creer que lo que Dios dice es verdad. Merecemos la muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Merecemos morir, nacemos muertos en delitos y pecado. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Cristo, cuando aún éramos débiles,
Dice que a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos. Dime si esto no es gracia. Esto es gracia sobre gracia, lo que Dios ha tenido sobre nosotros. Una gracia inmerecida, dicho sea de paso. Una gracia inmerecida. Pero ¿qué más dice? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, mira, hay unas preguntas retóricas que encontramos aquí a partir del versículo número 14 que nos van a aclarar si tuviéramos alguna duda. Y Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nuevamente, el orden es creer y después invocar o confesar, que es un sinónimo en el contexto. Pero mira, también, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Que nos habla del evangelio que deben de creer. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, este es el punto, mas no todos los que oyeron el evangelio obedecieron, ¿a qué? Al evangelio. Entonces, no son todos los que oyen los que se salvan, sino solamente aquellos quienes creen lo que han oído y por ende obedecen el evangelio. Aquí nos enseña el texto, mas no todos obedecieron al evangelio. Dice en el versículo número 16, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces ahora sí dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que este pasaje aclara todo lo que estamos preguntándonos tocante a si el texto dice que todos los que oyeren son salvos. No. Los que creen en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los que creen que Dios le levantó de entre los muertos. Los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Esa confesión que habla de que Cristo es solamente el dueño de sus vidas. Y tal vez a nuestros días esto no tenga mucha fuerza, pero en los días del primer siglo de la era cristiana, decir que Jesucristo era el Señor era ser muerto, podían matarte. Y es más, cuando pasaba el emperador o César, la gente que estaban junto a ese paso, ese tránsito de él, tenían que levantar sus manos y decir, César es el Señor. No César, sino César, entendemos todo quién es. Y quien no confesara que el César era el Señor, era su pena de muerte. Así que el cristiano que había creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos y había creído para con justicia, ahora sí, tiene peso la confesión. Y con su boca confiesa que Jesús es el Señor, sin importar si le mataban. Levantaban sus manos solamente diciendo, Cristo es el Señor. Y cuando veían manos bajadas cuando pasaba el César, no las levantaban. No se dejaban sobornar por un hombre que pasaba. Así que esas manos bajaban, en el momento que no las levantaban, venían y eran apresados. Y eso eran los cristianos verdaderos de antaño. Hoy en día la confesión es muy liviana. Se habla muy fácil de recibir a Cristo y todo aquel que confiesa y tú repite conmigo y eres salvo. La Biblia no enseña nada de todo eso. Ni ese es el modelo, el patrón de la vida cristiana desde los primeros siglos. Yo siempre recomiendo estudiar la iglesia. Enseña mucho la historia cristiana. Y podemos ver y reconocer que estamos en días complicados, débiles, difíciles. Y tenemos que saber estar en Cristo hasta el último momento. Ser fieles a Cristo. No doblegarnos ante este sistema del mundo. No hacerlo. Porque Cristo es nuestro Señor. Y solamente Cristo. No inclinemos nuestras rodillas. Nada más que en la persona de Cristo, de nadie más. Solamente delante de Él. Así que aquí aclaramos lo que hemos visto en este versículo. Son los que oyen, son los que creen y como consecuencia de ello obedecen. ¿Y cómo obedecen?
Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, ese es el propósito del Evangelio, ¿verdad? No solamente es que recibe la vida eterna, ¿cómo la recibe? Hay un propósito, un desarrollo que podemos ver en cuanto también a esta resurrección espiritual. Así que responderán los que oyen y creen por medio del arrepentimiento y la fe. Podemos ver también cuando Jesús resucita a Lázaro, y con esto acabamos. Vemos un propósito igualmente. Y eso encontramos un contexto en todo el capítulo número 11 y en el 12, pero hay unas palabras en los versículos 25 al 27, en Juan capítulo número 11, que también son significativas a lo que venimos viendo, tocante a esa resurrección espiritual. Juan capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. Le dijo Jesús, aquí a Marta, no a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, nota esto, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de la posteridad, ¿verdad? Hablando de esa resurrección de entre los muertos. Aunque esté muerto, dice, pero vivirá, resucitará. Y sigue diciéndonos en el versículo número 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque ha recibido, hemos visto la vida eterna. Así que no morirá eternamente. Versículo número 26 dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Pero hay una pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que es lo que hemos nosotros creído. ¿Creemos lo que Dios nos está enseñando tocante a estas verdades que hemos visto? Este versículo 25-26 que hemos estudiado en esta mañana, y aquí lo dejamos, nos han hablado de la resurrección espiritual. Esa resurrección que ha acontecido en ti y en mí cuando hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando lo que hemos oído nos ha llevado a un creer y a una obediencia en arrepentimiento y fe, cuando hemos sido salvados. Pero esa resurrección espiritual no solamente ha acontecido en personas, sino que esas personas son las que han oído el Evangelio, las palabras del Hijo de Dios, y no solamente han oído, sino que han creído lo que el Evangelio dice. Hemos oído su voz. Hemos oído su voz. Ha habido un poder en la palabra de Dios y ha habido un propósito. El propósito es de que ahora tenemos vida eterna. Podemos vivir no solamente eternamente en el estado eterno del otro lado de la eternidad, sino que ahora nosotros debemos vivir estando confiados que la vida eterna no es algo que recibimos en el futuro, no, es algo que recibimos cuando recibimos a Cristo. A Cristo en el momento en que somos salvos. Empezamos a disfrutar de la vida eterna. Y por último, una aplicación, una pregunta como siempre que me gustaría que nos hiciéramos en base a lo que hemos visto en estos dos versículos. La primera pregunta que puse aquí, si has oído la voz del Hijo de Dios. Sé honesto para ti mismo, no hace falta que responda. Honestamente, respóndete a esta pregunta. ¿Has oído la voz del Hijo de Dios? ¿Es una verdad que tú has experimentado? Otra pregunta, ¿cómo la has oído? ¿Cómo has oído esa voz del Hijo de Dios en el caso de que la hayas oído? Y digo esto porque a veces en la esfera del cristianismo, dentro del movimiento cristiano evangélico, hay también, como en todas las cosas, enseñanzas que no son verdaderas, que no provienen del verdadero evangelio. Y a veces hay algunos que hacen mucho énfasis, todo el día están escuchando a Dios, soñando con Dios, visiones con Dios. Hasta donde yo sé, si yo quiero oír la voz de Dios, leo la Biblia. Y es suficiente. Y es suficiente. Y sé perfectamente que entonces Dios me habló.
Ahora, si tú vienes a mí y me dices que Dios te ha hablado algo en base a mí, amén. Ahora voy a esperar que eso se cumpla. Si es que Dios habló. Digo porque es importante hacer énfasis en escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Esta es la palabra infalible. Es suficiente, es inerrante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Y separa lo más interno de nosotros mismos, pero con un propósito de sacar al claro conocimiento las intenciones de cada corazón. Así que mira lo que la palabra hace. Es la palabra de Dios. Toda escritura dice que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente para toda buena obra. La palabra de Dios es poderosa. Tenemos su voz. Debemos de creerla, obedecerla, oír lo que Dios nos enseña. ¿Cómo has oído su voz? Si la has oído. La tercera es esa misma voz que te dijo arrepiéntete y cree en el Evangelio, la que tú y yo seguimos escuchando. O sea, si hemos oído la voz de Dios y un día nos dijo que nos arrepintamos y creemos en el Evangelio, es la voz de Dios, sin lugar a duda. Pero es esa misma voz la que tú y yo estamos escuchando hoy, o nos estamos escuchando ahora a nosotros mismos, o estamos escuchando a otros, o hemos suplantado el tiempo en el cual Dios nos hablaba por su palabra y ahora dedicamos ese tiempo a otras formas, otras cosas, otras voces. ¿Es esa misma voz la que nos dijo que nos arrepintiéramos, la que estamos oyendo hoy? Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Recordemos que hemos dicho que la palabra de Dios es viva y no solamente viva, sino eficaz. Que sus palabras son espíritu, son vida. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló, que Dios me habló? ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Puedes recordarlo? Si Dios te habló, lo recordarás seguro. Pero ¿cuánto tiempo hace que Dios te habló? Y si hace mucho, ¿por qué hace tanto tiempo que no escuchamos la voz de Dios? Teniendo la Biblia en nuestras manos. Y la última, ¿obedeciste o aún te lo estás pensando? O sea, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Y cuando te habló, ¿obedeciste o todavía te lo estás pensando? Si obedeciste, ten por seguro que Dios ha seguido hablándote. Pero si te lo estás pensando, ten por seguro que no obedeciste a la voz de Dios. Seamos honestos. Para el converso la Biblia dice, para el incrédulo, la persona que no se ha convertido a Cristo, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando hoy. No endurezca tu corazón si no tienes a Cristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero también para los que somos cristianos, la Biblia también nos enseña, tocante a lo que hemos visto. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Seguir obedeciendo mi palabra, en Juan 14:15. Y antes citamos un verso que yo creo que es muy importante para quienes conocemos a Cristo. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso significa que vamos a seguir oyendo la voz de Dios, que Él nos sigue reconociendo y le seguimos. Ese versículo es un versículo muy rico, aunque aparentemente podríamos dar una clase solamente de ese versículo. Y me siguen, o sea, siguen los pasos de Cristo. ¿Por qué? Porque siguen oyendo la voz de Dios, porque siguen conociendo, como nos enseña el texto, a Dios, y porque Dios mismo dice que nos conoce, nos reconoce como sus hijos. Así que lo vamos a dejar aquí en este punto,
tratando de ser honesto a estas preguntas. Si quieres una aplicación bíblica a todo lo que hemos compartido, respóndete a esta pregunta. ¿En qué situación nos encontramos cada quien de nosotros? Y seamos honestos. Y si no hay una respuesta correcta de la Biblia que nos ampare, estamos a tiempo de corregir cualquiera que sea nuestra situación. Si no eres cristiano o cristiano, pues arrepiéntete y cree. Y los que somos, sigamos arrepintiéndonos igualmente y creyendo en Él, no para salvarnos, sino para seguir obedeciéndole, seguir haciendo lo que Dios tiene para con nosotros. Amén.